B. Inmovilización de créditos, de cuentas bancarias. Cuando la autoridad ordena a una entidad financiera ante un crédito fiscal firme no garantizada, no está obligada a notificarla previamente al contribuyente deudor. Cañón, ¿eh? O sea, cuando menos me dé cuenta, ¿qué crees? Mi cuenta ya está bloqueada. Así está esta tesis. Lo bueno que es aislada, pero no nos dan el derecho a ser oídos. Pero tiene que ser un crédito fiscal firme, ¿no? Miren, ok, ahorita te lo explico. Quítenle al crédito la firmeza. ¿Cómo? Impugnen. Aunque para ganar tiempo. ¿O no, Ponta? ¿Cuándo queda firme? Cuando transcurren, ¿qué cosa? Los plazos, la temporalidad. ¿Qué tal que en ese momento no tienes dinero? Un recurso de revocación. Ya sabemos que nos van a fallar en contra y menos si tenemos no la razón. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué ganas? Tiempo. Y no garantizas. Porque a lo mejor te permiten esos meses o ese lapso de tiempo, te permite ¿qué cosa? Conseguir flujos. Sí. Porque el crédito fiscal sí lo debes. Lo que pasa es que en ese momento no tienes. No hay lana. Entonces, pues a lo mejor un recurso gana tiempo. O la otra, entrar a un convenio de pago en parcialidades. Pues habrá que ver cómo se encuentra la posición económica de la empresa, ¿no? Porque ya ves que ahorita hay temporadas recesivas en nuestro país, ¿no? Tenemos dos tipos de crisis. Hablemos un poquito de economía. La crisis económica y la crisis financiera. ¿Cuál es más grave? ¿La económica o financiera? Hablando de economía, hasta eso tiene que saber el contador. Economía. Mira, la crisis económica siempre afecta un sector económico. Esa es una crisis económica. Por ejemplo, ¿qué pasa si el acero sube? ¿Qué le pasa a las armadoras de autos? Sus costos suben. Entonces, ¿qué sector económico se desajusta, se desequilibra? El sector automotriz. Y tal vez el sector de la construcción, y los pilares, los postes, por el acero que utilizan. Entonces ahí estamos viendo muy claro una crisis en el sector económico. Pero cuando hay una crisis financiera, no, ahí sí está brutal. Ajá, porque una crisis financiera afecta tasas de interés. Y las tasas de interés, compañero, aquí no importa el sector económico. Porque si eres un particular y tienes un crédito con un banco y las tasas de interés se disparan, lo mismo te pasa a ti, persona física, que una empresa que esté refaccionada con un crédito bancario. ¿O no? Entonces no le afecta nada más a una persona, le afecta a toda. Eso es lo que tiene una crisis financiera, que afecta a toda la población. Tipo de cambio, tasas de interés, mercado de bolsa o casa de bolsa, divisas, importaciones, exportaciones, y obvio, no, y en esos periodos tenemos el riesgo de una inflación, o una deflación, que sería lo bueno, pero lo más real es la inflación. ¿Qué hace un gobierno, cualquier gobierno, para tener recursos?
¿Cuáles son las 4 fuentes principales de los gobiernos mundiales para generar recursos? Son 4 fuentes. No, contraer deuda. Contraer deuda. Pedir prestado. Grecia, España, México. Y luego viene la bronca. Págalo, págalo. Y con tasas de interés que pueden estar por las nubes. Ese es el peor. El segundo escenario, vender activos. Vender activos del fisco, del gobierno. No del fisco, del gobierno. ¿Cómo vender qué? Empresas descentralizadas, vender paraestatales, vender el petróleo, que se supone ya no se va a vender con el nuevo presidente, ¿no? Ya ninguna concesión más, pero ya está todo vendido, ¿no? Ya. Eso sería vender recursos naturales, vender propiedades o patrimonio del país. Es una forma de conseguir dinero. Una forma de conseguir dinero, pero muy peligrosa, emitir billetes y monedas, porque se crea una burbuja. Sientes que traes más dinero, y sí traes más, porque hay más circulación de efectivo, pero cuando hay más circulación de efectivo, sube la inflación, porque hay consumo, y al haber un mayor consumo, ¿qué pasa con los precios? Se elevan. Ese es el peor error. Por eso los países, cuando tienen problemas financieros, su solución no es emitir billetes, al contrario, dejan de producirlos, para que tú digas, hijo, no hay dinero en la calle, y te das cuenta, no, ahorita no hay dinero en la calle, no gastas, porque no tienes para compra. Es más, tus clientes te dicen, aguántame contra, luego te pago, porque ellos también tienen problemas de cartera vencida. Es un fenómeno, pero eso contrae la inflación, ¿estamos de acuerdo? A junio traíamos 4.65 y una tasa de interés del 7% anual. O sea que si sigue la inflación, y ahorita ya pasó agosto, que es mes caro por las escuelas, si sigue la inflación en esos porcentajes, hablaremos de un 7 otra vez, un 8% este año. Porque todavía faltan los meses caros, compa. Septiembre, que somos bien patriotas, tequileros, cheleros. Luego viene noviembre, que festejamos nuestros muertitos. Y luego viene diciembre, que no hay para salir de vacaciones, pero sales. No hay para pavo, pero aunque sea pollo rostizado. O sea, sí tenemos gastos que de repente hacen que el precio de los productos suban, es la inflación. Y la cuarta forma de recaudar, los impuestos. Que después del petróleo, que fue durante décadas el principal factor, hoy el principal factor son los impuestos. Por eso tanta presión fiscal que hemos tenido y tantas reformas fiscales. 2012, 2014, sobre todo 14. El incremento de la tasa al 35, por ejemplo, de personas físicas. Medida recaudatoria 100%. Los dividendos, el 10% definitivo del dividendo, independientemente del porcentaje que pagues, al momento de repartirlo, ¿sí, no? Bueno. Ya nos vamos a desayunar, y miren, el artículo 40, fracción tercera que vimos hace rato, viola el derecho a la... ¿Cómo ven? El embargo precautorio. ¿Ok? Dicha medida no tiene por objeto garantizar un crédito fiscal y se impone sin que existan elementos que permitan establecer, al menos presuntivamente, que el contribuyente ha incumplido con sus obligaciones fiscales. Por no precisarse los límites materiales para el ejercicio de esa atribución, se da pauta a una actuación arbitraria de la autoridad hacendaria. ¿Cómo ven? O sea que hasta el embargo precautorio es peleable.
¿Ok? Estos comentarios, ya para irnos ahora sí ya al receso bien. Esta resolución no significa que la autoridad fiscal vayan a detener la práctica de estas medidas, toda vez que las tesis de jurisprudencia emitidas por la Corte solamente son obligatorias para tribunales judiciales y administrativos, por lo que en caso de ser sujeto del aseguramiento precautorio de bienes o cuentas bancarias, deberán interponerse los medios de defensa correspondientes a fin de que sean los órganos jurisdiccionales los que apliquen el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ven que la PRODECON lamentablemente no tiene voz ni voto. Pues sí tiene voz, tiene voto, pero solamente hace recomendaciones. Y hasta ahí se queda su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? No es un juez que pudiera dictar una sentencia, ¿no? O sea, lo único que apoyan es que sí apoyan al contribuyente. Y sí lo asesoran y sí meten los quejas, recursos, las quejas. Las quejas, todo eso. No, sí. Sí, sí, porque sí. lo hacen a tu nombre. Sí, sí. No, o sea, ellos meten los recursos y sí te los, como si fuera todos los meten. Y sobre todo, acuérdense que la PRODECON agarró más fuerza con los acuerdos conclusivos, porque también ya platicamos de ellos, ¿se acuerdan? Ah, sí. Hasta vimos su página y todo el rollo, ¿no? Y ha funcionado porque han resuelto muchos problemas de manera consensada las partes. A nosotros sí nos han resuelto, nosotros llegó unas revisiones de comprobantes fiscales. Ajá. Y nos pusieron observaciones como en 11 y como en 8 sí les dieron a favor. ¿Ah? Sí, sí nos No, no te salió tan mal, ¿no? Y no tuviste que ir a juicio. Así es. Pues sí, la experiencia de la PRODECON no es del todo mala, ¿estamos de acuerdo? Ojalá y tuviera más peso, pero pues lamentablemente por su ley, su ley orgánica, pues tiene límites. Bueno, ¿qué dijo la PRODECON respecto al embargo de cuentas bancarias? Porque ya ve que está pues muy de moda ese tema, ¿no? Desde el año 2012, la PRODECON propuso ante los diputados unas modificaciones al Código Fiscal para lo que es el aseguramiento precautorio de bienes. ¿Qué propone la PRODECON? Derogar la fracción 3 del artículo 40. El embargo precautorio de cuentas bancarias cuando aún todavía no hay ¿qué cosa? Crédito fiscal. Porque considera que es una medida desmedida, desproporcional. ¿Por qué? Porque todavía no inicias facultades. Todavía no sabemos si hay o no hay crédito fiscal a cargo. Cuando ya hay un crédito fiscal a cargo y se presuma que Edwin se va a ir, ahí sí conviene el embargo precautorio. Pero cuando vengo y solo quiero iniciar facultades y tú te opones, pues no utilices el embargo precautorio. Utiliza, por ejemplo, el auxilio de la fuerza pública o consígname por desacato al contribuyente ante el Ministerio Público. Pero eso de que le embargues precautoriamente las cuentas, lo matas, porque no lo permites ya, ¿qué cosa? Seguir operando. ¿Cómo va a ser posible que te quiera, o que te pague el impuesto si no tiene dinero? ¿Qué propone? Dar un plazo de 45 días para que el contribuyente garantice el interés fiscal. Suena bien, ¿no? Que embargarte la cuenta. Reducir la discrecionalidad, porque acuérdense de que la autoridad, duro, no no se frena, se va de frente. 156 TER, estamos ya en el PAE.
Si la autoridad fiscal ya tiene inmovilizadas las cuentas en bancos o cooperativas y no ofrecimos otra forma de garantía de interés fiscal, antes de que el crédito quede firme, el fisco ordenará al banco o a la cooperativa que se haga efectiva la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal o hasta por el importe en que la garantía se haya ofrecido no alcanza a cubrir el mismo. La entidad deberá informar al SAT dentro de los 3 días posteriores a la transferencia el monto que se transfirió. Aquí ya están haciendo efectiva la inmovilización, pero acuérdense, ¿por qué motivo? Porque el crédito ya quedó firme. Entonces, una medida desesperada para evitar que un crédito se quede firme, ¿cuál sería? Un recurso de revocación. Como medida alterna. Ahora, si tienes la razón, pues un recurso normal, un juicio de nulidad, dependiendo. Pero si de veras debes y sabes que van a ser efectiva la garantía, ofrece una sustitución de garantía o en su defecto, haz que el crédito fiscal no adquiera firmeza. Mientras se le busca una solución alterna. Si el crédito fiscal está firme y el interés se encuentra garantizado con alguna de las formas distintas a la 1 y 3, que sería la 2, la 4 o la 5, la autoridad procederá a requerir el pago en un plazo de 5 días. Si no lo efectuamos, podrá indistintamente hacer efectiva la garantía o proceder al embargo de cuentas en entidades financieras o en cooperativas de ahorro y préstamo, y procederá a la transferencia de los recursos respectivos. Una vez que sean transferidos, le deberá informar en un plazo máximo de 3 días para que en su caso se libere la garantía otorgada por el contribuyente. Si el crédito fiscal queda firme, el interés fiscal se garantiza con la 1 y con la 3, la autoridad hará efectiva la garantía. Y si el crédito fiscal queda firme y el interés fiscal no se encuentra garantizado, el fisco podrá proceder a la inmovilización de cuentas y a la transferencia de los recursos. O sea, todo el tema radica en una palabra: firmeza. ¿Quiere evitar la firmeza? Algo que la interrumpa. Pero ya adeudado, ¿adeudado a qué me refiero? Ya transcurrieron los plazos. Si al transferirse el dinero esté superior al crédito fiscal, se deberá demostrar tal hecho ante el SAT con la prueba documental para que la autoridad nos resuelva en un término de 20 días. Si a juicio del SAT las pruebas no son suficientes, le notificarán al interesado. No, pues nunca van a ser suficientes las pruebas, ¿están de acuerdo? Y obviamente ya estamos atorados 20 días hábiles. Y fíjense que la Corte, la postura de la Corte en este tema, pues fue bastante peculiar, muy favoritista. Cuando se le planteó a la Corte que los embargos de cuenta bancaria son inconstitucionales, son excesivos, son arbitrarios, etcétera, 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 la Corte dijo que es un procedimiento sui generis y dice que solo debe sujetarse al 156 ter, sin requerir que sea necesario la formal traba del embargo. Ándale. O sea que solicitan por escrito
la inmovilización y transferencia de los fondos, y eso no significa que haya que aplicar el PAE, porque es un procedimiento sui generis. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la Corte? ¿De qué lado está? Del lado del gobernado, imposible. ¿Estamos de acuerdo? Se inclinó totalmente del lado de la autoridad. Déjeme ponerlo en modo mudo. Ahí está. Miren, cuando se deriva de créditos fiscales firmes, se rige exclusivamente por el 156 bis y ter. Del indicado artículo 156 se advierte la facultad para determinar la inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro recurso que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga su nombre el contribuyente en bancos o cooperativas. Derivada de créditos fiscales firmes no garantizados. Atribución que tiene su origen en el procedimiento sumarísimo y alterno de cobro para ese tipo de créditos, establecido por el legislador a fin de dotar a las autoridades fiscales de herramientas eficientes para lograr mayor presencia recaudatoria, el cual encuentra sustento en la firmeza de dichos créditos y se rige por sus propias reglas contenidas y además por las referidas en el artículo 156.3, no así por las previstas para el PAE, lo que conduce a estimar que para ejercer la facultad de inmovilización es innecesario que previamente se trabe embargo en los términos del PAE. ¡Palo! Y este es mi comentario, esta es jurisprudencia por contradicción. Es lamentable esta postura de poder privar de los bienes a un ciudadano se necesita de un mandato judicial o administrativo que derive de un procedimiento. La jurisprudencia fue aprobada el 26 de octubre de 2011. Esta postura está considerando como un procedimiento especial que sin condición alguna puede inmovilizar cuentas bancarias, y por sus alcances se puede invocar la tesis de jurisprudencia contra el artículo 40. Se podría, pero pues ya tenemos esta tesis en nuestra conta. Contra la orden relativa dentro de un PAE, derivada de un crédito fiscal exigible por no haberse garantizado, sí procede el amparo indirecto. Fíjense. Ok, está rico, o sea, está agradable este alcance de esta tesis, pero es aislada. El juicio de garantías en la vía indirecta solo procede contra la resolución con la que aquel culmine, es decir, con la determinación en la que se apruebe el remate, pero que se surte una excepción a esa regla cuando se designa interventor con cargo a caja dentro del señalado procedimiento, atento a los efectos jurídicos y al impacto severo que la intervención origina a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irreparable para el contribuyente. Esto dice, ahora bien, la referida tesis resulta aplicable por igualdad de razón a la orden de embargo de cuentas bancarias emitidas en el PAE, derivada de un crédito fiscal exigible por no haberse garantizado. Por lo tanto, contra dicha determinación procede el amparo indirecto, en razón de que aun cuando el aseguramiento emane de un procedimiento seguido en forma de juicio y no se trate de una resolución definitiva, es un acto cuya ejecución es de imposible reparación, atendiendo a sus efectos jurídicos y al impacto que causa las actividades y a la libre disposición de las cuentas congeladas o inmovilizadas, ya que implica la privación del derecho de disponer los fondos correspondientes, circunstancia que no podría ser reparada con alguna actuación posterior. Pues tenemos una tesis favorable, aunque tenemos también tesis desfavorable. Eso ya dependerá del defensor qué argumentos mencione. Esta es una tesis ya viejita.
¿Y se acuerdan de la tesis del derecho al mínimo vital? Que tanto les he hablado, ¿se acuerdan? Está. Tiene un límite. Me voy a la parte medular. El derecho al mínimo vital exige analizar si la persona que no disponga de los recursos para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludiblemente manifiesten, agraven su situación de penuria. ¿Qué pasa si me embargan la cuenta bancaria y no puedo pagar proveedores, materia prima, salarios, impuestos, renta? Ay, violando qué cosa, el derecho al mínimo qué cosa, porque necesito de los recursos necesarios para subsistir digna y autónomamente. Por lo tanto, esta tesis la podemos utilizar en este tipo de embargos de cuentas bancarias. ¿Ok? Exige que no se puede equiparar automáticamente la capacidad que deriva de la obtención de cualquier recurso con la capacidad de contribuir al gasto público. Todo ello respecto de que las personas que puedan recarecer de lo básico para subsistir, la acepción negativa del derecho al mínimo vital se erige como un límite que el Estado no puede traspasar en materia de disposición de los recursos materiales necesarios para llevar una vida digna. Esta limitante se ha expresado tradicionalmente en la prohibición de los impuestos confiscatorios, pero también es especialmente relevante para el caso del derecho al mínimo vital, en particular de las personas que apenas cuentan con lo indispensable para... Me embargas las cuentas bancarias, estoy muerto. Afectas mi mínimo vital. Esta tesis es muy bonita. Yo sugeriría que sus abogados, en el planteamiento, la invoquen para que el juzgador la pueda atraer y la podamos utilizar. Es de José Ramón Cosío Díaz. Es uno de los ministros más sanos, más cuerdos que he visto. Esta es jurisprudencia. ¿Qué pasa aquí? Dice, una ley es inconstitucional y puede derivar de la contradicción con otras de igual jerarquía cuando se demuestre la violación a la garantía de seguridad jurídica. Esta tesis también la podemos utilizar en el embargo de cuentas bancarias por los alcances de la jurisprudencia. Todos los actos de la autoridad de creación y vigencia de normas pueden combatirse en el juicio de garantías. ¿Qué es el embargo de cuentas bancarias? Un acto. ¿Ok? Ahora, ese acto está comprendiendo las subgarantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia y retroactividad de audiencia, cuya violación puede demostrarse no solo a través de una contradicción directa con el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, como la contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto constitucional. Por eso el examen de las normas jurídicas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no exclusiva el ordenamiento jurídico utilizado como parámetro comparativo. De esta manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional. De otra manera, por más inconstitucional que resultara la norma no aplicada, no podría concederse la protección federal. Es una jurisprudencia, tiene que ver con el tema. ¿Y qué es el PAE? Procedimiento económico coactivo. Tesis
Aquí hay tesis. El procedimiento, cuando se declare nulo el procedimiento de admisión de ejecución, procede en su caso la devolución en términos del 22 del Código Fiscal.